En los valles Kalash y muy cerquita de la frontera con Afganistán se encuentra uno de los grupos étnicos más ancestrales de Asia Central. Y es que la historia de los Kalash está llena de leyendas. La teoría más probable es que estas tierras fueron zona de tránsito de los grandes ejércitos de Alejandro Magno en su afán por conquistar India. Una parte de esos hombres que participaron en las contiendas terminaron estableciéndose en estas tierras. En 2014 se realizó un estudio genético donde se demostró que el origen de los Kalash es macedonio. Esto los convertía en los primeros habitantes del subcontinente indio. यहाँ शादी जो होते हैं वो लव मैरिज होते हैं और अपना मर्जी से शादी करते हैं और जब बाहर भी शादी करते हैं तो एक दूसरे को पसंद करते हैं फिर बाहर भी शादी करते हैं पसंद करके। Pues después de todo esto que os he contado, bienvenidos a una nueva aventura fotográfica. Y como me gusta mucho una fiesta, pues me he venido día 22 y 23 de agosto porque se celebra en este recóndito lugar, en el territorio Kalash, el Festival Kalash. Y es que hace 4 años estuve fotografiando a la etnia Brokpa, que vive en Ladakh, en el Himalaya indio. Y es que desde mi punto de vista pertenecen al mismo grupo étnico. Cómo visten, sus caras, cómo bailan, ahora veréis. El festival para mí son exactamente iguales a los Brokpa, y lo curioso es que los Brokpa viven a más de 500 kilómetros de este lugar y os aseguro que llegar aquí no es nada fácil. De hecho, llevo en mi móvil fotografías que les hice a los Brokpa porque mi idea es enseñárselas a la gente mayor, a los Kalash mayores, a ver qué opinan, a ver si piensan que son Kalash o son Brokpa. Después hacemos este juego, pero ahora vamos a dar una vuelta por el poblado, por Rumbur, que este es, digamos que es el poblado principal, el poblado más grande, y ahora sigo contando cositas. Aunque parezca que encerrar a una mujer durante 4 o 5 días en una casa pues tiene una connotación negativa, pero aquí es todo lo contrario. Aquí el Vaishali es un sitio sagrado, un sitio que se relaciona con la creación, se relaciona con la maternidad y con la fecundación. Entonces, para estas mujeres pues es un auténtico honor poder entrar en Vaishali, ¿no? Shukriya. Корм коси четири би дура гити шкяно спадни шиши боси рожагини шапи кои спада дони спа корм коси бери би кура четро корм коси кура коси нолан коси джош коси ете спа корм. Estoy explorando un poquito los poblados que hay alrededor de Bumburet y me acabo de encontrar una fuente muy curiosa que están escritas las letras en griego. O sea que esa conexión con la cultura macedonia está presente aquí en muchos rincones. Y me dicen que el gobierno griego pagó todo el sistema de aguas que se encuentra en la zona Kalash. Bueno, al final del pasillo me encontré un edificio muy curioso que se llama Yastajan, y aquí es donde se velan pues a los muertos. 3 días el hombre y día y medio la mujer. Fijaros la diferencia, con que no son musulmanes, siempre el hombre por encima de la mujer. Y después pues se matan cabras y se alimenta a la comunidad. Bueno, pues ya así me dice que esto que veis aquí, me he traído 5 o 6 fotos de, como os dije antes, de los Brokpa, que estuve hace 4 años fotografiándolos en el Himalaya indio, los Brokpa, y él me dice que estos son los Kalash originales, que llegaron aquí
y después se hicieron algunos pequeños cambios, pero que son los originales, los que realmente se han mantenido de una forma, bueno, sin cambios ninguno. Es curioso porque, bueno, es que son exactamente iguales, lo que pasa es que tienen algún tipo de ornamento que los Kalash ya no lo tienen, pero son prácticamente iguales. Dato curioso. Kalash jidar, Kalash Afghanistan. Ay. Yo, Kashon je, ye. Ye shishoye bile. Ye shi mo chalaya, ye mutalemi mo. Bropo mo, ye shimi de estrella. Bueno, vamos a hacer un juego antropológico que se me ha ocurrido y así nos ha dicho que esta Brokpa son los Kalash. Lo que pasa es que ellos han evolucionado. Y entonces le voy a enseñar esta foto a su mujer a ver si sabe si es Brokpa o si es Kalash. Vamos a ver. Brokpa o Kalash. ¿Kalash? Si se me ya la churi ya mi lo que No despistas. ¿Kalash o Brokpa? ya es bropa aquí hoy. Another. Kalash or Brokpa? Another. Kalash or Brokpa? Bueno, creo que no han acertado. Piensan que son Kalash. Brokpa. Brokpa. From Ladakh. Ladakh, India. Other place. India, Ladakh. Ladakh is Ladakh. Bueno, pues no han acertado. La verdad es que se lo he puesto difícil, porque es que parece una Kalash. Ok. Thank you. No sé si os habéis fijado la cara que tenían las niñas. Estaban flipando. O sea, ellas pensaban que eran Kalash las fotos que le he enseñado. Y son Brokpas. Viven a cientos de kilómetros de aquí. Ellos no los han visto nunca. Al principio del vídeo os decía que la cultura Kalash está desapareciendo. Y eso es verdad. Si os metéis en redes sociales, en internet, en YouTube, vais a ver muchísima información que va en esta dirección. Claro, lo que dicen es que son los musulmanes los que intentan convertir al islamismo pues a los Kalash, y cuando estos se conviertan pues esta cultura desaparecerá. Y lo que me gustaría dejar claro es que esto es totalmente falso. Lo que está haciendo que los Kalash estén desapareciendo ya es la globalización. Es que los Kalash pues tienen móvil, tienen ordenador, ven cómo viven en el mundo moderno y ellos quieren vivir exactamente igual. Ellos quieren vivir con todas las comodidades. Eso es lo que va a hacer que la cultura Kalash desaparezca. También podéis leer que desde muy pequeñito los niños, sobre todo las niñas, son presionadas para, si quieren ir al colegio, se pongan el chador. Si no, no pueden ir al colegio. Esto es totalmente falso. El gobierno de Pakistán no obliga a las niñas a ponerse el chador. Lo que sí obliga es a ponerse un uniforme como ahí, pues se puede poner un alemán o se puede poner un español, un niño español, evidentemente, pero no están obligadas a ponerse el chador. Yo no he venido aquí a desmentir nada, pero venía con un montón de información y claro, lo que he hecho ha sido contrastarla y veo que bueno, pues hay muchas cosas que son falsas y siempre intentando poner al mundo musulmán en contra del mundo occidental. Los musulmanes no son malos, señores, el 99,9% son gente maravillosa. Después habrá radicales, pero eso los hay en Alemania, en Francia y en Estados Unidos, en todas partes. Lo que hay que hacer es venir con la mente abierta y disfrutar de la gente que vive aquí, porque son maravillosos. कोएजुकेशन भी है एक साल लड़की लड़कियों का, ये हमने इसलिए रखा है कि ताकि ये बचपन से एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को जांचे, एक दूसरे को शेयर करें, आइडिया शेयर करें. तो ये बहुत अच्छी बात है कि सब मिलकर पहले से एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो इनमें दूरी नहीं होगा, करीब एक दूसरे के साथ करीब होंगे और बच्चे लोग बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे भी, एक दूसरे की मदद भी करेंगे. अगर हम अलग से रहेंगे तो मुस्लिम क्लास में नफ़रत पैदा होगी. तो हम चाहते हैं कि भाई ये नफ़रत की फ़िज़ा को दूर करके प्यार मोहब्बत इस वैली में आए और सब मिल के
Pues hasta aquí ha llegado este vídeo sobre esta maravillosa etnia, sobre los Kalash. La verdad es que me he encontrado muchísima información que no tiene nada que ver con lo que hay en las redes sociales. Espero que hayáis disfrutado este vídeo y espero que os suscribáis, que le deis a like y viene más contenido aquí en Pakistán. Un abrazo a todos, hasta el próximo vídeo.